En el día de hoy vamos a empezar un bloque de lo que es la fisiología normal de la pleura. Aquí tenemos un dibujo de la pleura en el cual hace énfasis en una pleura parietal que tiene una parte pegada a la parrilla costal. Esta otra que es la pleura o receso diafragmático, pleura diafragmática, pleura mediastinal, y aquí se devuelve por la pleura visceral y miramos que hace parte fundamental para formar las fisuras de interlobares a nivel de los pulmones. Uno tiene un desconocimiento en varias cosas de la pleura. Una pleura no está comunicada con la otra. O sea que una penetrada de aire acá no se va a manifestar con una penetrada de aire al otro pulmón del lado opuesto, ni una sangrado acá se manifiesta usualmente por traspaso en sangre al otro lado. Y lo segundo es que esta pleura parietal se continúa con la pleura visceral, correcto, es una continuidad una que otra. Y el espacio que está marcado entre ellos es lo que nosotros normalmente vamos a denominar líquido pleural, el líquido que se contiene ahí. La cantidad de líquido pleural más o menos ha calculado en total para todos estos dos emitórax, para todos estos dos pulmones, más o menos como de 10 mililitros. Y aproximadamente la producción diaria de líquido pleural va entre 15 a 20 mililitros. Labor que es una función de la pleura parietal principalmente. La pleura parietal y visceral, siendo estos los alvéolos, un alvéolo, y esta es la pleura, la que inicialmente está pegada de la víscera, que es el pulmón o parénquima. Esa pleura visceral no presenta estomas, como si los presenta la pleura parietal, y este sería el inicio de lo que llamamos los linfáticos. Esto es una célula mesotelial, esta es otra célula mesotelial, y entre las células mesoteliales quedan unas bocas que se llaman estomas, por donde va a empezar a fluir la linfa. Y es muy importante el drenaje linfático a este nivel. La pleura parietal tiene una capacidad de tener un drenaje venoso. El drenaje venoso de esto va hacia la circulación sistémica. En cambio, el drenaje venoso de la pleura visceral va hacia las venas pulmonares. Correcto. La pleura parietal, además, tiene una ventaja. Esto tiene sensibilidad, tiene terminaciones nerviosas sensibles, terminaciones nerviosas libres, que son sensibles al dolor, a un irritante químico, y son los responsables del dolor del pleurítico que nosotros llamamos. La cantidad de líquido pleural debe permanecer más o menos constante, o sea, lo que se produce en un día, que es entre 15 y 20 mililitros, debe ser igual a lo que se reabsorba. Y por eso la cantidad queda constante. Una de las funciones principales de este líquido pleural es que sirve como lubricante. Un lubricante que evita que haya un roce muy marcado entre los tejidos, porque verdaderamente esto es un espacio pintado así para que un estudiante entienda, pero este espacio no existe. Estas dos pleuras están adosadas y simplemente tiene una laminita en la superficie del líquido pleural que las adosa, sirve como un adhesivo y sirve para que la pleura parietal le ofrezca a la pleura visceral un sello, y así la pared del tórax con el pulmón se pueda transmitir las fuerzas unas a otras. Uno ya sabe que
el pulmón está tirando, la pared del tórax está tirando hacia afuera en CRF y el pulmón está tirando hacia adentro. Pero este líquido que hay acá de sello sirve para que sienta el jalonazo del pulmón y la pared tirando allá haga que el pulmón sienta que se está tratando de ir para el lado de afuera. Entonces eso es importante, como fuera de ser un lubricante, sirve como un adhesivo para que las fuerzas transmitidas, tanto de los resortes o de la elasticidad del pulmón, que siempre mira hacia adentro, pueda ser enfrentada con la fuerza opuesta en sentido contrario, por lo menos en CRF, que es la que dictamina la pared del tórax tratando de retroceder hacia afuera. La formación del líquido pleural generalmente está dado por la pleura parietal. Y vamos a ver una característica de eso para saber cómo se van comportando esas fuerzas. Se ha calculado que los capilares a nivel de acá, si pusiéramos un capilar acá, y el intersticio haciendo las veces del líquido pleural, nosotros tendríamos aquí más o menos una presión capilar de 30 centímetros de agua, que es una fuerza hacia afuera, tratando de formar líquido pleural. Tenemos también la presión del líquido intersticial, que es la misma presión pleural acá, que haría las veces de presión del líquido intersticial, que sería igual a menos 5 centímetros de agua. Correcto, es una fuerza hacia acá, hacia adentro. También tendríamos una presión oncótica de las proteínas del plasma acá, que sería de 32 centímetros de agua, correcto, para dejar aproximadamente una presión oncótica de las escasísimas proteínas del líquido intersticial acá, de más o menos 6 milímetros de mercurio. Eso da un balance neto más o menos de más 9 milímetros de mercurio, en los cuales yo voy a tener una tendencia a la filtración. Estos estudios no se han hecho claros en la pleura visceral, la cual contribuye menos a la formación neta de este líquido pleural, pero es bueno que lo tenga uno como en consideración. ¿Por qué es importante esto entonces? Porque estamos aplicando las fuerzas de Starling entre pleuras parietal y visceral, teóricamente, para el movimiento neto de líquido y sustancias. Por ejemplo, entonces nosotros podríamos decir que el movimiento neto de líquido allá será igual a una constante filtración. Aquí pondríamos la presión capilar, que es la que hay dentro de nuestro espacio ahí, en los capilares, la presión del líquido intersticial en el espacio pleural, correcto. Y aquí le restaríamos tendríamos el coeficiente de reflexión sigma y tendríamos la presión oncótica del intersticio más el plano menos el intersticio, que sería más o menos esto así. Bueno, esta es la misma ecuación que nosotros hemos visto de Starling. Pero vale tener en cuenta un fenómeno aquí que es importante y nos va a servir para entender toda la fisiopatología de lo que después va a venir. Lo primero es lo siguiente. Primero, ¿qué es esto? K. Este es el famoso coeficiente de filtración. Coeficiente de filtración de agua, de líquido. Y este es el famoso coeficiente de reflexión. Entonces nosotros ya vamos a ver de que nosotros podemos favorecer movimiento neto del líquido, favoreciendo la formación del líquido pleural mediante dos mecanismos distintos. Uno es simplemente alterar estos factores que me indican mayor permeabilidad. Y el otro es simplemente alterar estas presiones o hidrostáticas u oncóticas de Starling. Y eso tiene implicaciones bastante interesantes. Sabemos que el coeficiente de reflexión va de 0 a 1.
0 cuando es totalmente permeable a las proteínas, lo que daría una ósmosis neta de 0. Pero cuando es 1, el coeficiente de reflexión quiere decir que las proteínas no pasarían en ningún momento dado del capilar al intersticio, en este caso al líquido pleural, y yo tendría un coeficiente de reflexión máximo, haciéndose una presión oncótica máxima. Como eso no ocurre y el coeficiente de reflexión es cercano a 1, pero muy alejado de punto 1, o sea, tirando a punto 8, punto 9, hay que tener en cuenta en sigma como coeficiente de reflexión para evitar el paso de la gran mayoría de las proteínas del capilar de la pleura parietal al interior de la luz. Entonces, ¿por qué va a ser interesante este punto de vista? Por lo siguiente, cuando nosotros vamos a alterar los coeficientes de filtración o coeficientes de reflexión, generalmente lo vamos a alterar por inflamaciones o por neoplasias. Y cuando eso ocurre, como esto está aumentado, porque lo voy a aumentar, va a haber una concentración de proteínas muy alta que se salen del capilar de la pleura parietal al interior del espacio pleural. Una cantidad alta de proteínas nos va a ser el criterio de lo que nosotros vamos a llamar un exudado. Entonces, cuando yo cambio, por el contrario, la presión hidrostática o cuando cambio la presión, cuando altero esto o esto, todo esto va a transformarse en una salida de líquido. Si esto está aumentado, da para que esté en forma neta, que salga más, va a estar dando una concentración de proteínas, muchachos, ahí, disminuida en el líquido pleural, y eso lo vamos a llamar como transsudado. Y aquí está toda la fisiopatología inicialmente planteada de lo que nosotros vamos a hablar de lo que se llama un exudado y un transsudado, para enfrentar lo que se llama fusión del líquido hacia el espacio pleural. Con esta parte entonces inicial hemos planteado lo grande de pleura para las generalidades y poder adentrarnos en los que viene en las próximas sesiones.